salí de viaje, fui fui a Luzón de Veracruz. Fui a mi papá años, le preguntaba que si quería fiesta y eso, y me dijo, cuéntame al puerto de Veracruz. Wow, nos vamos es bueno. Álvarez, no, perdón, Alba Vázquez, José, Aranda, Santiago, Arcadio, perdón, Castán, presente, Cordero, Dorantes, Flores, Gómez, Guillén, Castillo, Caro, Hernández Cruz, Hernández Gómez, Hernández Pérez, Mansur, Infante, Macario, Marcial, Martínez García, Martínez Morales, Mascorro, Cano, Palacios, Patillo, Pérez, Antonio, Reyes Hernández, Rodríguez Ávila, Rodríguez Morales, Sánchez Chávez, Apolinar, Santiago, Segura, Carrión, Trejo, Vázquez, Vega. ¿Listo? Ok, vamos a revisar el tema de articulación del codo. Por ahí ya platicamos a grandes rasgos en los temas anteriores, pero vamos ahorita a detallarla. ¿De qué consiste esta articulación del codo previamente? Pues vamos a ver que hace una participación muy importante dentro de la flexión y dentro de la extensión del brazo con el antebrazo. Entonces también va a estar cubierta por su propia cápsula articular, va a estar cubierta por sus propios ligamentos por ahí que mencionamos como ligamentos colaterales, el ligamento colateral medial, colateral lateral, o también le podemos llamar ligamentos ulnares o ligamentos radiales. Igual ahorita vamos a ver la cápsula articular que va a estar totalmente unidas entre sí por medio de los cóndilos. Estos cóndilos, recordemos que el húmero tiene dos cóndilos, un cóndilo mediano, un cóndilo lateral, y entonces todo esto va a estar descubriendo completamente la propia articulación que se va a formar. Como sabemos, es una articulación totalmente móvil, genera tanto flexión como extensión y también se lleva a cabo por medio de sus propios músculos. Adelante el equipo que presenta. Bueno, la introducción en esta articulación sinovial que es el brazo con el antebrazo funcionalmente está compuesta por un complejo articular constituido por una articulación húmero antebrachial que esta une la extremidad inferior del húmero a las extremidades superiores del radio. Permite al antebrazo acercarse o alejarse del brazo efectuando movimientos de flexión y extensión. Y también está la articulación radioulnar proximal que une las epífisis proximales del radio y de la una entre sí. Este pertenece al grupo de la articulación trocoides y interviene en los movimientos de prononculación en rotación del radio alrededor de la una. Exacto.
Bueno, yo les voy a hablar sobre las superficies articulares. Estas son tres, que vienen siendo la extremidad inferior del húmero, la extremidad superior del radio y cúbito. Aquí podemos ver que es el cóndilo del húmero, capítulo y trópea, que ahorita lo voy a enseñar. Es la extremidad inferior del húmero. Esta es una vista inferior. Como podemos ver, hay partes articulares y partes no articulares. Aquí tenemos el capítulo del húmero que dice que es redondeado en todos los sentidos y se desarrolla hacia adelante. Y por donde esté redondeado y se desarrolla hacia adelante. También este nos ayuda a articularse con la fosita de la cabeza del radio. Tenemos el surco capítulo troclear, que es todo esto, que este es el que nos ayuda como a delimitar lo que es el capítulo y la tróclea. Entonces la tróclea, todo es esto. Podemos ver que también es una parte articular, la tróclea del húmero, cuyo borde medial desciende más hacia el borde lateral, y su garganta. Aquí podemos observar la garganta, que es todo esto. Y bueno, estuve viendo un video que decía que también este es como, le podría llamar un surco también, pero también lo denomina como surco capítulo troclear. También se le puede decir de esa manera. O incisura. Puedes llamarlo como un surco o como una incisura que está dividiendo las dos porciones, principalmente el capítulo con la trópea. Por ejemplo, aquí vamos a estar viendo, estamos observando la vista inferior, como es el compañero. Esta vista inferior es como si despegáramos lo que es el radio con el cúbito y el húmero, y se los mostrar así. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes están viendo del húmero es la parte inferior, la parte que está sosteniendo directamente con lo que es la fosita del radio y con lo que viene siendo el propio capítulo. Ahí vamos a poder analizar que va a estar recubierto totalmente por cartílago. Todo esto que ven ustedes aquí blanco es completamente tejido cartilaginoso, el cual va a estar rodeando completamente lo que es una cápsula articular, que aquí la vemos diseccionada. Y acá estamos observando los dos epicóndilos, el epicóndilo medial para que se pueda localizar. Acá recuerden, epicóndilo medial, epicóndilo lateral. Entonces aquí observemos que esta propia cápsula articular va a estar sostenida principalmente en la parte interna. Vamos a encontrar esta porción cartilaginosa. Este borde, que es el borde circular, le llamamos previamente lo que es el propio capítulo del húmero. Este capítulo del húmero va a estar reposando previamente sobre lo que es la fosita del radio. Recuerden que el radio tenía una cabeza y en la parte superior tenía una fosita. Sobre esa fosita vamos a insertar previamente este capítulo. Es lo que le va a ayudar para que el radio y el capítulo hagan movimientos de bisagra. ¿Ok? Acá en la parte superior vamos a encontrar otro tabique, un tabique que le llamamos tabique vertical anterior, y por ende vamos a tener uno posterior, que acá lo estamos observando. Este tabique principalmente nos ayuda para dividir completamente los propios planos y también a la vez te ayuda para poder insertar los propios ligamentos. Aquí mismo vas a poder observar la división entre lo que viene siendo el capítulo del húmero y vas a encontrar la porción de la tróquea. Ahora, acá en la tróquea, estás aquí observando que se encuentra más hacia el plano medial, que va a estar íntimamente relacionado con la ulna o con el cúbito. Aquí mismo, a la misma tróquea le estudiamos nosotros lo que son bordes. Previamente vamos a encontrar un borde medial y lateral, vamos a encontrar su borde lateral. Recordemos que el lateral va hacia lo que es el capítulo y el medial va directamente hacia la porción del epicóndilo medial junto con articulándose con la ulna. Esta garganta que ustedes ven aquí en medio, una pequeña incisura, que es lo que te está dividiendo los dos bordes, tanto el lateral como el medial, pues le podemos llamar también incisura o surco. Este mismo le podemos llamar lo que es un surco, esta pequeña división que ven aquí, se llama surco capítulo troqueal. Solamente está dividiendo la porción del capítulo con la porción de la tróquea. ¿Ok? Preguntas, dudas que tengamos con esta imagen. No hay mucho que analizarle, más que recordar nada más las propias vistas que vas a encontrar entre planos mediales y planos laterales. Y lo que está recubriendo completamente la propia cápsula articular. Ahorita le vamos a insertar los ligamentos colaterales mediales por su epicóndilo medial y ligamento colateral lateral por su epicóndilo
lateral. ¿Ok? ¿Qué más? Aquí tenemos una vista anterior y posterior. Como les había comentado, tenemos una parte articular y una parte no articular. Podemos ver que en la parte lateral tenemos lo que es el epicóndilo lateral, que es, ¿cómo se llama? No es articular, también el medial es más voluminosa, aquí lo podemos ver. Y también en su parte posterior encontramos la fosa olecraniana, que esta tampoco es una fosa, es la fosa más profunda de las tres, pero tampoco se articula. Aquí podemos ver la fosa olecraniana, es esta, es una vista posterior del húmero. Exacto. Por ejemplo, ahí acabo de explicar. Tienes lo que es el capítulo, ahí lo estamos observando. Tenemos la porción de lo que es la tróclea. Entonces, la parte no articular, principalmente, va a ser toda esta porción. ¿Qué significa para usted no articular? ¿Qué significará no articular? Pues que no, como que no se une o algo así. Quiere decir que no tiene contacto íntimo con otra porción ósea, con otro hueso entre sí. Recuerden, cuando te dice es una parte no articular, quiere decir que no hay contacto inmediatamente para que se una directamente con otro hueso. A diferencia cuando le dicen es una parte articular donde te menciona que va a estar en contacto íntimo con un hueso. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver en lo que es la cavidad de Medea, en el acetábulo, cuando veamos extremidad inferior. El acetábulo tiene una porción que es una carilla articular y una que es no articular. Entonces, la que no es articular quiere decir que no es funcional, que no tiene ningún tipo de función. Y aquí principalmente estamos viendo esta porción de lo que viene siendo la porción no articular. En la porción posterior, en la vista posterior del húmero, vas a encontrar esta fosa olecraniana. Esta fosa olecraniana pregunta, ¿es articular o no es articular? Esta fosa olecraniana. No es articular. No es articular. De ligamentos creo que no. De ligamentos no, pero de hueso, Sí. de hueso sí, porque se va a unir con quién, con el olecrano del cúbito. ¿Ok? Ahí lo vamos a insertar. ¿Qué más? Tenemos la parte superior del cúbito. Esta es una forma de gancho y de semiluna. Aquí podemos ver como que es en forma de gancho y también tiene de semiluna. Aquí podemos ver, es de gancho y semiluna. Esta es parte no es articular. Bueno, este también, como había mencionado, tiene partes no articulares, como la parte posterior. Esta parte no es articular con ligamentos, pero sí con el tríceps braquial. También tenemos pues el proceso coracoides, que es todo esto, lo podemos ver. Ahorita les voy a mostrar la imagen con ligamentos. Esta es la imagen de ligamentos, aquí podemos ver la cabeza del radio, como había comentado el doctor, es un poco más hundida para la articulación. Aquí podemos ver las articulaciones, es una superficie articular que está representada por la incisura troclear con sus caras verticales, horizontal, reunidas en el ángulo recto. Aquí podemos ver lo que es todo lo que tiene el proceso coracoides, podemos ver que está recubierto de ligamentos, también tenemos la escotadura troclear, todo esto se puede ver como está lleno de ligamentos. Ok, ahí están ustedes observando lo que es una vista en superior, principalmente de lo que es el radio y el cúbito. Está también, como veíamos en la imagen anterior, que veíamos la vista inferior del húmero, ahora estamos viendo lo que es el radio y el cúbito, estás viendo una vista superior. Lo que estás observando es nuevamente la disección directamente de la propia cápsula articular, que va a estar rodeando completamente esos tres huesos, tanto el radio, tanto el cúbito y tanto el húmero. Aquí mismo esa cápsula articular, si puedes observar, decíamos que encontramos la fosita previamente de lo que es el radio, donde se unía directamente la porción del capítulo de lo que vendría siendo el húmero. Aquí mismo podemos analizar nosotros, yo les decía, vamos a encontrar el ligamento anular del radio. El ligamento anular del radio es un ligamento circular que está bordeando completamente lo que es la cabeza del radio alrededor de la circunferencia, y que este mismo ligamento anular del radio también se une con el ligamento colateral lateral principalmente, con lo que viene siendo la porción de otro ligamento que vamos a encontrar de esta porción, que es el colateral medial,
Y aquí encontramos previamente lo que es este pequeño pliegue que vamos a encontrar como pliegue sinovial, que va a estar recubierto de líquido sinovial. Y aquí mismo vamos a encontrar lo que es el proceso coronoides, que va a estar totalmente recubierto la porción media y lateral por medio del cartílago. Aquí mismo queda un pequeñito espacio. Ese pequeño espacio que queda previamente es para el cuerpo adiposo, lo que vamos a insertar en esta área. Y aquí vamos a encontrar todo lo que está rodeando la propia cápsula articular. Aproximadamente, les dice el compañero, que el radio mide aproximadamente 21 milímetros, es lo que está midiendo la fosita, que va a contener líquido sinovial también, y te dice que los diámetros de ancho pues, son aproximadamente de 20 milímetros. Entonces aquí la importancia para poder recordar que cómo es que se une el radio con el cúbito, lo hace por medio de este ligamento, que se llama ligamento anular del radio. Eso es lo que le va a permitir que se sostengan ambas estructuras y se mantengan en esta posición. ¿Qué más? Bueno, también este nos ayuda al movimiento de lo que es la flexión y extensión del codo. Así es. E incluso también te ayuda para lo que es la pronación y la supinación. ¿Sí? Si hacemos pronación y hacemos supinación, eso te va a ayudar también lo que es el ligamento anular del radio. Participando otros ligamentos también. ¿Cuál ligamento vas a encontrar en la porción media? ¿Cuál encontraríamos? ¿Qué articulación recuerdan y qué ligamento? El ligamento radiocubital superior. Incluso con el ligamento radiocubital inferior. Acuérdense que tenemos dos articulaciones, articulación radiocubital superior y articulación radiocubital inferior, que es lo que sostiene directamente entre el radio y el cúbito para que se mantengan firmes. ¿Qué más? Tenemos la parte, bueno, la extremidad superior del radio. Aquí podemos ver un poquito mejor la fosa articular. Vemos que es, como ya había mencionado, los milímetros que tiene. Aquí podemos ver que corresponde a la cabeza del radio. Se encuentra unida con el resto del hueso por el cuello del radio. Podemos ver todo el cuello del radio. Como el húmero que tiene un hueso largo, tiene su cuello. Tenemos su superficie articular. La fosita articular de la cabeza del radio es cóncava, arriba y profunda, como ya habíamos mencionado antes. Se articula con el capítulo humeral. Su forma es ligeramente ovalada. También encontramos que tiene una capa de cartílago un poco muy delgada, por decirlo así, en el centro de la fosita articular, que se expresa en la periferia. En las partes no articulares tenemos lo que es el cuello del radio. Podemos ver que esta es la parte no articular de ligamentos y es oblicuo hacia abajo y medial. Podemos ver la imagen que ya les había mostrado de la parte superior del radio con el cúbito. Aquí ya podemos ver los que están unidos con ligamentos, pues no se logra diferenciar bien el olecrano, que es el gancho, pero pues es todo esto lleno de ligamentos. Quiero hablar sobre la línea articular. Esta se puede ver en radiografías cuando el brazo está extendido sobre, cuando el antebrazo está en extensión sobre el brazo de frente. Bueno, esta va a tener un movimiento lateral, que sería caso rectilíneo, humero radial, que corresponde al contacto entre la fosita articular de la cabeza del radio y el cóndilo humeral, y un segmento medial en forma de V invertida. Esta sería la V, ¿no? Exacto, esta es la V que ves aquí, así y así. Que corresponde al contacto entre la escotadura troclear y la tróclea humeral y a la superposición de la saliente del pico de la apófisis coronal. Serían estos dos laterales y medial. Exacto. Ahí estás observando. Tienes epicóndilo lateral y epicóndilo medial. El epicóndilo lateral, como puedes observar, está reposando sobre la fosita del radio. A diferencia del epicóndilo medial, va a estar en contacto íntimo con la porción anterior de la tróclea, va a estar en contacto íntimo en la vista posterior con la de la fosa coronoides y va a estar directamente
insertado lo que es la porción de la fosa olecraniana, donde se inserta directamente el olecrano. Entonces, eso es lo que te lleva a formar directamente esta V invertida, previamente entre el epicóndilo medial del húmero con lo que viene siendo el borde medial de la ulna. ¿Sí lo ven, doctores? ¿Sí? Ok. Esta imagen ya grábensela, tómenle screenshot con los ojos, que no se en la mente, para que nada más la recuerden. ¿Qué más? Y la cápsula articular, esta va a tener forma de músculo fibroso articular, cuya inserción superior se va a ser en el húmero por arriba de las fosas coronoidea, radial y olecraniana a nivel de los epicóndilos cerca de los cartílagos articulares y su circunferencia inferior en los dos huesos del antebrazo. En el radio va a ser a nivel del cuello a distancia del cartílago y en el cúbito alrededor de las escotaduras tropial y radial. Este va a contener en la misma envoltura la articulación del codo y la articulación radiocubital proximal y va a tener inserciones humorales y antebrachiales y estos van a ser en radio y cúbito. ¿Puedes ampliar la imagen? Sí. A ver, vamos a ampliarla. ¿Se podría decir que el tendón del bíceps braquial cumple la misma función que las articulaciones? No. No es que cumpla la misma función, pero ayuda a reforzar lo que es la protección directamente de la estructura ósea, pero también potencializa la acción reforzando lo que son los ligamentos. Sí, porque el tendón también al final del día es una vaina, más que nada de tejido conjuntivo, igual como lo que es el ligamento. Sí, también es como solamente reforzar. Solo un soporte, entonces. Solo un soporte previamente. No es que haga la misma acción que el propio ligamento, pero sí le hace como soporte de ayuda para que la propia cápsula articular tenga el reforzamiento, porque por ahí mismo pasa lo que es ese tendón directamente. Entonces, aquí viendo esta imagen, veamos aquí que tiene una forma, como si fuera una forma de trébol previamente. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí vemos lo que es el tendón, el que dice ahorita Eduardo, que es el tendón del bíceps braquial. O sea, hace la parte de la participación, porque tiene una relación íntima directamente con la propia cápsula articular. Tenemos aquí, fíjense, el tendón del bíceps braquial, y acá tenemos el otro tendón de quién, del músculo braquial. ¿Sí? Ahí tenemos las dos vainas tendinosas. Tenemos lo que es el radio, tenemos el cúbito, entonces este va a ser nuestro epicóndilo lateral y este va a ser nuestro epicóndilo medial. Aquí podemos analizar nosotros que esta cápsula articular se está formando previamente por todas estas vainas fibrosas de los propios ligamentos. Vamos a encontrar este propio ligamento. Todo esto es cápsula articular, para que lo puedan identificar. Aquí vamos a encontrar un ligamento. Vamos ahora a hacer las divisiones de lo que es el ligamento colateral radial. Aquí estás observando lo que es el ligamento colateral radial, que va a ser su fascículo anterior. ¿Ok? Va a tener tres fascículos. Fascículo anterior. Tenemos acá otro fascículo, como pudiéramos ver, nos pudiéramos confundir, que es solamente un solo fascículo. Pero como planos anatómicos tenemos que nosotros diseccionarlo y vamos a encontrar este primero, que es el colateral anterior. Tenemos el otro, colateral medio, ahí lo vamos a poder observar. Y tenemos un colateral posterior, solo que el posterior tendríamos que hacer un giro completamente, ¿cierto? Ahí podríamos observar el otro ligamento. Nos vamos al otro extremo, que va a ser el epicóndilo medial. Vamos a tener un ligamento colateral cubital, que es este que están aquí ustedes analizando, y eso es lo que vamos a encontrar en la parte previamente anterior. ¿Ok? Todos estos ligamentos forman directamente la propia cápsula articular. ¿Ok? Este que ven aquí simplemente es un refuerzo de quién, de la cápsula articular. Solamente es para reforzar
directamente la cápsula con los propios ligamentos. Y aquí vemos uno que es el que rodea completamente la cabeza del radio, que es el ligamento anular del radio, ¿sí? Es el que está bordeando completamente lo que es la circunferencia de la cabeza del radio, ¿ok? Entonces recordemos aquí lo importante de esto es que te acuerdes que hay ligamentos colaterales radiales y ligamentos colaterales cubitales, y que el ligamento colateral radial va a tener 3 fascículos: un ligamento colateral anterior, un ligamento colateral medio y un ligamento radial colateral posterior, ¿sí? Y por debajo de los colaterales del radio va a estar ¿quién? El anular del radio. O sea, apréndetelos por planos de ligamentos para que sea mucho más sencillo poderlo recordar. ¿Traes una imagen posterior? No. ¿No traes una imagen posterior? Para que hubieran visto los otros. Doctor, Vale. más adelante la vamos a poner. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas, dudas con esta imagen, doctores? ¿No hay ninguna pregunta? Ok. Ahí tienes uno, mira. Ok. Si quieres ampliarla para poderla ver. Doctor, por ejemplo, la cuerda oblicua también forma parte de ¿La qué? la cuerda oblicua. No, eso no. Eso no va a entrar dentro de la participación. Es algo como accesorio, podríamos mencionar. Veamos acá nuevamente, es una vista posterior. Ahí estamos observando que vamos a encontrar la propia cápsula articular uniéndose ahora en la vista posterior directamente con el tendón. Ahí vemos también el tendón de quién ahora, del tríceps braquial. Estamos viendo una vista posterior de lo que viene siendo el húmero principalmente. Este tríceps braquial pues está reforzado directamente por la propia cápsula articular, y nuevamente vamos a encontrar lo que es el ligamento colateral radial, que lo podemos observar, y vemos el ligamento colateral ulnar. Aquí mismo, para poderlo recordar, va a tener una participación muy importante lo que es este nervio que va a estar descendiendo a nivel del epicóndilo medial, que va a ser el nervio ulnar, ¿ok? Recordemos que también vamos a tener la propia participación con los propios vasos sanguíneos, que va a ser la arteria ulnar. También por ahí va a participar directamente. Aquí estamos viendo dentro de la cápsula articular que se está rodeando sobre lo que es la fósfora craneana, vamos a encontrar esos pequeños recesos, que son recesos sinoviales posteriores. Recordemos que el receso sinovial posterior es para que le ayude la lubricación directamente del olecrano, donde va a estar articulado para que lleve a cabo la propia función de bisagra. ¿Se acuerdan? Recuerden que el olecrano es previamente como el loro de pico, principalmente para que se articule y eso le permita pues hacer ese tipo de movimiento. ¿Ok? Muy bien. Esa es la vista posterior. Es como vamos a ver nosotros que está rodeada completamente, toda esta porción está rodeada por todos estos propios ligamentos. ¿Sí? Pero recordemos que de este lado vas a encontrar el ligamento colateral ulnar. De este lado vas a encontrar el ligamento colateral lateral o el ligamento colateral radial, el cual va a tener fascículos. Un fascículo anterior, un fascículo medio, y nos iríamos el fascículo posterior más hacia la parte posterior, como su nombre lo dice. ¿Ok? Y en la parte posterior, pues vamos a encontrar todos esos propios ligamentos. Recordemos que acá vas a tener participación directamente. Decíamos que a nivel de lo que vendría siendo el cúbito, ¿qué músculo se iba a insertar? ¿Qué tendón? Es el que veíamos ahorita. ¿Qué tendón se iba a insertar acá? En el cúbito. ¿El braquial? ¿El bíceps o el braquial? El braquial. ¿Quién se inserta? ¿Quién dice braquial y quién dice bíceps? No, pero el bíceps también tiene inserción ahí. Acá a nivel del cúbito, como lo veíamos en la imagen anterior. Regresa la imagen para que la no, el tríceps va atrás. El tríceps va atrás. Ahí, esa imagen.
Vean el tendón, cómo se está insertando sobre lo que es el radio del cúbito. Vean aquí. Sobre el cúbito, ¿quién se inserta? El tendón de braquial. Sobre el cúbito, acá. Sobre el radio, ¿quién se va a insertar? El bíceps braquial. ¿Sí? Ahí está. Acuérdense nada más. Acá braquial y de este lado, el bíceps braquial. ¿Ok? Y quien va a tener contacto íntimo directamente con el ligamento anular del radio, ¿quién va a ser? ¿Qué músculo? ¿El bíceps o el braquial? El bíceps braquial es el que va a tener contacto íntimo con el ligamento anular del radio y con los propios ligamentos colaterales radiales, tanto mediales como anteriores. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? A mí me va a tocar lo que son los ligamentos. Voy a empezar con el ligamento anterior. Este ligamento se inserta sobre la cara anterior del epicóndilo medial, que está de este lado. Este va a estar lateralmente en la fosa coronoidea y radial, lateral a la superficie articular del cóndilo humeral. Que sus fibras son verticales. Las mediales y laterales son oblicuas hacia el plano medio. Y entra en el proceso coronoides medialmente y en la cara anterior del ligamento anular del radio. Después sigue el posterior, que tiene fibras transversales situadas encima del pico del olecranon que pasan a manera de puente de un lado a otro. Que están profundas estas fibras y se alojan en el receso sasiforme del posterior, que estas son fibras oblicuas o inferiores, mediales y laterales, se extienden de los bordes de la fosa olecraniana del húmero a los bordes correspondientes del olecraniano. O sea, estás encontrándolas estos en forma transversal. Ahí está cubriendo completamente lo que es el aporte de lo que es el olecrano durante lo que es la fosa del olecrano. Eso le permite a que el hueso esté por dentro internamente adherido y sostenido por la propia cápsula radicular. Si no trajéramos el olecrano así, por fuera, suelto, ¿sí? Y la cápsula articular es como aquí tengo la fosa olecraniana, vengo inserto lo que es el olecrano y por arriba de ella le voy a poner todos estos ligamentos. ¿Para qué? Para que esté protegiendo directamente la estructura ósea, ¿sí? ¿Qué más? Después sigue el colateral radial, que esta es una vista lateral. Aquí se observan mejor los fascículos. Voy a explicar un poco más desde dónde se originan o se extienden. Voy a empezar con el anterior, ligamento colateral radial, que es el fascículo anterior, que se extiende desde la parte anterior e inferior del cóndilo hacia abajo, se expande en abanico sobre la cabeza del radio, termina en la ulna, bulto, por delante de la incisión radial. Después sigue su fascículo medio, hasta aquí abajo. Se extiende de la parte inferior del epicóndilo lateral, a la parte posterior de la incisura radial y sobre el borde posterior de la ulna, pasando por detrás de la cabeza del radio. Y esta sección de aquí, es el posterior, va desde la parte posterior del epicóndilo al borde lateral del olecranon, conforma la lámina cuadrilátera sobre la que se adhiere la cara profunda del músculo ancondo. Vamos a ampliar la imagen para que la podamos determinar. Veamos esta imagen, médicos, donde podemos analizar más a simple vista. Podemos ver lo que son los fascículos del ligamento colateral radial que les platicaba hace un momento. Es más fácil identificarlos en un corte lateral para poder ver los tres fascículos: el fascículo anterior, fascículo medio y fascículo posterior.
Ahí podemos identificar nosotros previamente lo que es el ligamento colateral radial. Vean aquí, viene en forma como si fuera en forma de abanico, donde viene desde la parte del epicóndilo previamente lateral y va a insertarse directamente hacia lo que viene siendo la porción del radio. Ahí mismo vamos a encontrar otro ligamento propio que va a estar muy cercano a lo que es el ligamento colateral radial del fascículo anterior. Este ligamento que habíamos mencionado que va a ser el ligamento propio de quién, el ligamento anular del radio, ¿sí? Ahí vemos la cabeza del radio y ahí estamos viendo ese ligamento radial. Acá estamos observando otro propio ligamento. ¿Qué ligamento estaríamos viendo aquí, médicos? Es en forma de abanico. El ligamento colateral anterior será. A ver, va hacia abajo, va de arriba hacia abajo y está íntimamente en contacto con este músculo que viene siendo el tendón del tríceps. Pero también va a tener contacto íntimo con un músculo que se encuentra en planos profundos, que va a ser el ancón. ¿Sí? Ya por ahí les mencioné el músculo ancón, es un músculo muy pequeño, es un músculo muy profundo y que va a tener relación íntima directamente con el ligamento colateral radial, el fascículo posterior. ¿Sí? Ahí vamos a poderlo encontrar. Y aquí encontramos previamente lo que es las fibras, directamente lo que viene siendo la propia cápsula articular, y en un plano más superficial encontraríamos el tendón del tríceps braquial. Acá estamos observando, vean aquí, el tendón del tríceps braquial y acá observaríamos el tendón del bíceps braquial. ¿Qué más? Después sigue el colateral lunar, que también se divide en tres fascículos. El fascículo anterior, que es este de aquí, este se extiende desde la parte anteromedial del epicóndilo medial hasta la parte medial del proceso coronoides. Todo este procesito. El fascículo medio, que es este de aquí, va desde el borde inferior del epicóndilo medial al borde medial del proceso coronoides. Hace todo este recorrido. Y después sigue el posterior. Ahí está. Más abajo. Ahí Este de aquí, porque este es el arqueado. Sí. Este también está dispuesto en abanico, cuya punta se inserta en la parte inferior y posterior del epicóndilo medial, donde se dirige abajo y atrás para fijarse en el borde medial del olecrano, que parte del ligamento del guantinero. Que es el arqueado. Tiene relación. Así es, vamos a ampliar la imagen para poderla detallar. Así como le estudiamos al propio ligamento colateral radial, tres fascículos, uno anterior, uno medio y uno posterior, el lunar también va a tener sus tres propios fascículos. Va a tener ligamento colateral previamente el lunar anterior, es este que estamos viendo acá en la parte superior. Vamos a encontrar otro ligamento amplio completamente, que va a ser el ligamento colateral ulnar medio, que es este que estamos aquí observando, que es el ligamento colateral medial, y vamos a encontrar otro propio ligamento inferiormente que va a estar en contacto íntimo con el ligamento arqueador colateral. Este es el ligamento arqueado, por eso su nombre lo dice, porque está en forma como si fuera de arco, uniéndose directamente con los propios fascículos, principalmente ulnares de los fascículos medios, y en los planos más profundos vamos a encontrar este ligamento colateral ulnar, fascículos posteriores. Todo esto va a estar reforzando directamente la propia cápsula articular. Los vamos a encontrar más a nivel de donde, de los epicóndilos mediales, de lo que vendría siendo el húmero, y que va a estar en contacto íntimo también con la porción de la ulna o con la porción del cúbito. Ahí podemos observar que tiene relación íntima nuevamente con estos músculos, que era el tendón del músculo braquial, y a nivel del radio pues vamos a encontrar el bíceps braquial. El colateral ulnar va a estar en contacto más íntimo con este músculo, en la porción anterior con la porción de braquial. En la porción posterior
pues también va a tener contacto íntimo con este tendón, porque es un tendón amplio, que va a ser el músculo del tríceps braquial, ese que ustedes están aquí observando en este plano posterior. ¿Qué más? Después voy a hablar de cápsula, que está constituido por recesos sinoviales anterior a nivel del supracóndilo lateral. Este receso saciforme sinovial posterior está a nivel del supracóndilo medial, también denominada subesquital. La sinovial de las articulaciones del codo comunica ampliamente con la articulación radioulnar proximal, que en existe una sola cavidad articular para 3 articulaciones. Exacto. Ahí la articulación que están viendo es esto, médicos. Esto que ven de color oscuro, esta línea negra, es la propia cápsula articular, donde va a estar cubierta completamente por líquido sinovial y va a estar reforzada principalmente por las porciones ligamentosas, va a estar reforzada por la porción cartilaginosa y aquí mismo pues está totalmente reforzado por los propios ligamentos. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que es el ligamento angular del radio, que lo podemos observar. Y recordemos que por aquí descendía ¿quién? El nervio radial. Aquí está el paquete vascularizado de ¿quién? De los nervios radiales y las arterias braquiales profundas. Acá podemos observar, vean cómo va descendiendo el músculo braquial. Por eso el músculo braquial, ¿en donde llegaba? ¿Al radio o al cúbito? El braquial. Al cúbito. Al cúbito. Y tenemos el otro músculo, principalmente acá estamos viendo la porción del músculo braquial, y tenemos lo que es el músculo brachiorradial. ¿Ok? Recordemos que el músculo braquial se encuentra en un plano profundo o medio. En un plano medio. Tenemos el músculo bíceps, levantamos el bíceps, las dos cabezas, que encuentras aquí al músculo braquial. Y en un plano muy profundo podríamos mencionar el coracobraquial. ¿Ok? Ahí también podemos ver la relación íntima con el músculo supinador. ¿Se acuerdan que por el húmero insertábamos el músculo supinador? Por ahí descendía completamente este músculo, en lo que vendría siendo en el epicóndilo medial o lateral. El músculo supinador. En el cóndilo lateral. Lo vamos a estar observando. ¿Ok? Y acá, como podemos mencionar, tenemos el nervio radial y acá bien está descendiendo el nervio ulnar. Eso es lo que está descendiendo. ¿Ok? Entonces, todos estos músculos tienen contacto íntimo directamente con la propia cápsula articular, lo cual va a estar rodeando completamente esas tres estructuras óseas. Las tres estructuras óseas se unen por una sola cápsula articular. Por eso aquí se los detallan en color oscuro, todos completamente unidos entre sí. ¿Ok? ¿Qué más? En su vascularización y inervación vamos a tener la arteria braquial, que se va a originar de dos círculos anatomóticos periarticulares que unen las arterias del brazo y del antebrazo, que va a ser el círculo periepicóndilo medial y el círculo periepicóndilo lateral. En la inervación vamos a tener los cuatro nervios principales, que va a ser el mediano, radial, cubital y músculo cutáneo, cada uno de los cuales va a proporcionar pequeños filetes destinados a la articulación en el momento en que están más próximos a esta. Así es. Relaciones. Bueno, compañeros, el tema voy a hablar de las relaciones que se encuentran cerca de la articulación del codo. Voy a empezar con los cartílagos epifisiarios, que esto significa que están cerca de la epífisis.
estos, durante el crecimiento, los tortugas artificiales del número radio y ulna proximal se acomodan así con respecto al manguito cápsulo-sinovial. Estos serían los responsivos del manguito de los cartílagos. Voy a empezar con el cartílago humeral inferior, estando por esta zona. Es casi completamente intraarticular porque los centros óseos secundarios del cóndilo y la trófia quedan dentro de la cápsula. Después está el radial superior, que está en el límite entre el cuello y la cabeza del radio, por lo tanto queda dentro del receso sasiforme sinovial, que es el cuello anatómico. Y después está el cartílago ulnar superior, que solo es intraarticular en su parte superior y anterior, creciendo por esta zona de aquí. Y lo que te está mencionando, recordemos que los extremos de los huesos están totalmente cubiertos por cartílago, ¿sí? Todos los huesos, más los huesos largos. Entonces vas a tener cartílago epifisiario proximal y cartílago epifisiario distal. Y ahí mismo todo pues, va a ser totalmente una relación íntima. Los propios ligamentos van a estar en relación íntima con estos propios cartílagos, ¿sí? Epifisiarios. ¿Qué más? Cartílagos tanto del radio, cartílagos del cúbito y cartílago del húmero. ¿Sí? ¿Se acuerdan la imagen que veíamos donde se veía color blanco al inicio? Se decía todo eso es cartílago, por eso son relaciones íntimas que vamos a mencionar. En relaciones periféricas que se rodea al codo, en general se puede decir que el codo es una articulación profunda y lo más superficial se nota sobre todo en la zona lateral de la cara posterior. En relación anterior, en flexión, por delante, cuando el codo está en flexión, la articulación está muy profunda porque está cubierta por músculos organizados en un grupo medio formado por el músculo braquial, ancho y espeso, y el tendón del bíceps braquial, que puede percibirse bajo la piel. En grupo medial, formado por los músculos del epicóndilo medial, flexor radial del carpo, palmar largo y pronador redondo, flexor superficial de los dedos, y aquí forma una masa muscular casi individual. El grupo lateral, formado por los músculos del epicóndilo lateral, brachiorradial, extensor radial largo del carpo y extensor radial del corto del carpo y espinador. Los surcos bicipitales entre el grupo medio y el grupo lateral se forman dos depresiones llamadas surcos bicipitales. Surco bicipital medial, por aquí pasa la arteria braquial, venas satélites y el nervio mediano. En el surco bicipital lateral pasa el nervio radial, el que se bifurca en sus ramas terminales, la arteria recurrente radial, pequeña. En los elementos superficiales anteriores, debajo de la piel, a nivel del pliegue de flexión del codo, se encuentran venas superficiales formando la M venosa del codo, nervios cutáneos, cutáneo anterobraquial lateral del músculo cutáneo y cutáneo anterobraquial medial. Ok. Pregunta de examen, siempre les pregunto esto. Los surcos bicipitales. ¿Qué va a atravesar por el surco bicipital lateral y qué atraviesa por el surco bicipital medial? Nada más vamos a hacer como por lógica. Decimos surco bicipital medial. ¿Qué va a atravesar? El nervio ulnar. Por ahí va a pasar ese nervio cubital previamente. ¿Qué va a pasar también por aquí? Previamente, ¿qué va a pasar? La arteria braquial. Parte de la arteria braquial, cuando va descendiendo, se va uniendo para posteriormente la arteria braquial va a sacar ramificaciones, va a ser arteria radial y arteria cubital, pero por el surco bicipital medial va a atravesar la propia arteria braquial. También, ¿qué va a pasar por aquí? El nervio mediano, como su nombre lo dice, mediano, porque va por el medio de lo que viene siendo el antebrazo, ¿sí? Entonces, todas esas estructuras, aprovechando también las venas, que son las venas satelitales, por ahí que van a descender, pues van a atravesar directamente por ese pequeño surco que se llama surco bicipital medial.
Nos vamos al otro surco bicipital lateral, hacia el radio. ¿Quién va a pasar? La arteria radial. Y recuerden que viene la braquial y la braquial se bifurca, se hacen dos anastomosis, se ramifica y da directamente la arteria radial. Aquí mismo, ¿quién va a pasar? Lo que es el nervio músculo cutáneo, también va a participar dentro de esta pequeña irrigación, y también lo que son las arterias recurrentes. Vamos a tener arterias recurrentes anteriores y arterias recurrentes posteriores, que van a provenir directamente de la radial. Más adelante vamos a ver una imagen para ver toda la vascularización. Entonces hay la importancia de aprender qué atraviesa por cada surco y aprender lo que son las relaciones. No es muy difícil, nada más es recordar por planos anatómicos qué es lo que está descendiendo, qué paquete vasculonervioso por el plano medial y qué paquete vasculonervioso por el plano lateral. Por eso se llaman surcos bicipitales. ¿Sí? Hagan extensión, toquen en la parte lateral y media como un pequeño espacio, una pequeña hendidura, metan su dedito ahí. ¿Ya lo sintieron? Eso que líquido. Aquí este pequeño espacio. ¿Ya lo sintió? Aquí, tócale aquí. Ahí mete el dedo. ¿Listo? Ese es el surco bicipital. Por ahí está descendiendo completamente la estructura. ¿Listo? Ya sería todo. Gracias. ¿Dudas, doctores, preguntas que tengamos? ¿Sí quedó claro el tema? No se llama recurrente. La arteria recurrente es la cubital dice por aquí, ¿no? Pero no es recurrente cubital porque la cubital siempre crece en la parte de los brazos. No, ambas tienen recurrentes. Hay recurrentes anteriores y recurrentes posteriores. Recurrentes superiores y recurrentes